Bienvenidos a su canal Medipaz. Vamos a dedicar en este video un tiempito a explicarles cuáles son los tipos de responsabilidad médica en Colombia de manera muy general, tratando de llegar a ustedes con los términos más sencillos y explícitos posibles, de manera que ustedes se hagan una idea de cuándo se pueden estar viendo inmersos en un proceso en el que haya un compromiso de la responsabilidad, bien sea del médico o la responsabilidad de la institución. Básicamente, la responsabilidad de los médicos frente a sus pacientes en Colombia está relacionada o bien sea con el médico mismo, lo cual es responsabilidad civil del médico, por su ejercicio, por la calidad con la que está ejerciendo su profesión, con la calidad y técnica con la que está ejecutando su cirugía, con lo bien que está haciendo las cosas de conformidad con lo que nosotros llamamos la lex artis, que en términos más simples es el estado del arte. Cómo se hace a 31 de octubre del siglo XXI una X, Y o Z cirugía, una X, Y o Z tratamiento. Cuando una de estas cosas, por ejecución médica inapropiada, defectuosa, que conduce a un daño a la salud, se genera un proceso de responsabilidad médica que va a involucrar al médico mismo. Si bien la institución también tiene algo que ver, y eso lo hablaremos después, el problema de la ejecución, el problema de la lex artis, de cómo lo hizo el médico, es fundamental, y el médico es el principal involucrado en eso. O sea que la responsabilidad del médico tiene fundamentalmente que ver con la responsabilidad civil, es decir, aquella que finalmente puede terminar en un litigio en el que el paciente es indemnizado, se le hace un pago en dinero por las lesiones causadas para resarcir el daño. El médico también se puede ver inmerso en un proceso penal, en cuyo caso las características de la actuación médica son distintas y ya el proceso civil propiamente dicho, que lo que hace es indemnizar y devolver el dinero, no solamente existe, que casi siempre existe, sino que el proceso penal, porque las condiciones bajo las que tuvo lugar el daño también involucran una causa que lleve a un proceso penal a ser válido, le darían a ese médico una pena de privación de su libertad, es decir, lo llevaría a la cárcel. Esa es otra de las posibles responsabilidades que tiene el médico, sin dejar aparte la responsabilidad que es ética, es decir, aquella que está relacionada con los parámetros éticos con los que cumple con su deber. Estas responsabilidades éticas se manejan a través de los tribunales de ética médica que existen en todo el país y que están dispuestos justamente para eso. Otro de los elementos que tienen que ver con la responsabilidad frente al paciente es la responsabilidad de la institución propiamente dicha, bien sea la EPS, que genera todas las actuaciones en salud a través de las IPS, que son los hospitales y centros de prestación de servicios, en los que ya la responsabilidad cambia un poquito de figura desde el punto de vista jurídico y se conoce genéricamente, aunque también hay diversas posibilidades de caracterizar esa responsabilidad como fallo del servicio. Es decir, cuando la institución es incapaz de ofrecer a un paciente, a su familia, a una mujer embarazada, a un niño, las condiciones apropiadas para que la atención médica tenga lugar, pese a que el médico está disponible y está queriendo y dispuesto a actuar correctamente, finalmente, por el problema de la institución misma que no dio lugar a todos los elementos necesarios para que esa atención fuera dada, termine en un daño a la salud. Esto es muy frecuente en ginecología y obstetricia, en los casos en los que las mujeres llegan a un hospital o a un centro de salud de vereda o un hospital de primer nivel, en una fase final ya de su embarazo, probablemente en un trabajo de parto, que requiere que el paciente sea trasladado a una institución de mayor recurso. El paciente se demora en el traslado porque la institución no provee los elementos para trasladarlo rápido. Llega al hospital de mejor recurso, pero allí tampoco se requieren más recursos aún, entonces tiene que ser trasladado a un tercer nivel. Y en este proceso, las demoras y las incapacidades de las instituciones para prestarle la atención al paciente terminan en un daño a la salud, bien sea una muerte del feto o una muerte materno-fetal, de ambas muertes, lo cual es muchísimo peor. Esto pasa constantemente en Colombia y las personas constantemente se ven obligadas a sufrir a tener un sufrimiento que no es aprobado jurídicamente.
Allí se genera una responsabilidad institucional que da lugar a una reclamación civil y eventualmente inclusive penal para quien haya sido responsable de la obstaculización o de que no se haya llegado al final debido por no haber puesto la diligencia suficiente. Básicamente esos son los elementos que existen en la responsabilidad de las instituciones y del médico para con los pacientes. Para evitar que ustedes se vean inmersos en este tipo de cosas, para apoyar su salud, su familia, para apoyar el sistema que a veces simple y llanamente por ineficiencia administrativa produce estas demoras y estos daños, y para evitar que esto suceda y ir de la mano con ustedes hacia un final feliz, existe Medipaz. Por eso nuestro más importante objetivo es poderles ayudar, pero para ello requerimos que ustedes se suscriban, que compartan este video con sus familiares para que todos aquellos que crean que una situación de estas puede hacer parte de su vida o ya la han tenido que vivir y no la quieren volver a vivir, puedan ser objeto de nuestro servicio. Los invitamos entonces a que se suscriban y nos envíen sus preguntas y sus necesidades para poderles ayudar.